Vamos a continuar con el estudio de intersección de superficies. Y antes de empezar vamos a ver una serie de teoremas interesantes relacionados con dichas superficies, que puede ser de interés a la hora de resolver y de ver algunas simplificaciones e incluso métodos diferentes al que hemos explicado en vídeos anteriores. Lo primero que vamos a hablar va a ser del concepto de cuádricas. Una cuádrica es una superficie cuya ecuación es de segundo grado en las tres coordenadas, o sea que si pusiéramos un sistema de coordenadas x y z, pues cualquier punto de la superficie tendría una ecuación pues en cuadrados de x y de z, y luego o sea, sería x2 más y2 más z2, más 2xy, más 2xz, más 2yz, más x, más y más z, más 7 igual a 0. Cualquiera de estos términos podría no existir, y entonces, bueno, pues de ahí surgen las distintas variaciones o posibilidades de las cuádricas. Como superficies cuádricas es una generalización de los estudios que estamos haciendo, y vamos a ver algunos ejemplos de esas superficies cuádricas. El primero y el más sencillo es la esfera. Una esfera, todo el mundo sabe exactamente lo que es, pero tenemos otro tipo de superficies, como son los paraboloides hiperbólicos, que son unas superficies de gran interés en construcción. Aquí tenemos una representación, es una superficie reglada constituida por una serie de rectas, llamadas generatrices, que se apoyan en otras llamadas directrices. Pero también tenemos otro tipo de superficies cuádricas, como por ejemplo el cono, el cilindro, y también el hiperboloide de una hoja, que sería este, que es otra superficie reglada, también formada por rectas. El hiperboloide de dos hojas, a esto sería una elipse o una circunferencia, y aquí, si cortáramos por un plano vertical, obtendríamos hipérbolas. O el elipsoide. El elipsoide es una esfera, digamos, deformada, en la cual aquí, dependiendo de las relaciones entre estos ejes, estará más achatado o menos achatado. Como decimos, el cono y el cilindro serían también otras superficies cuádricas. Bien, los teoremas a los que nos vamos a referir son aplicables a cualquiera de ellas y son de interés en los casos que nosotros luego utilizaremos cuando hallemos intersecciones de conos o con cilindros, utilizando el llamado método de las esferas auxiliares. A continuación vamos a ver esos teoremas, a comentarlos. Estos teoremas tenemos el siguiente. El primero, la proyección de la intersección de dos cuádricas sería en general una curva de cuarto grado, es decir, con términos en x4, y4, z4, etc. Por otro lado, si dos cuádricas cualesquiera, es decir, pueden ser un cono y un cilindro, un cono y un elipsoide, un cono y una esfera, si dos cuádricas cualesquiera que se corten tienen una cónica común, es decir, una elipse común, por ejemplo, su intersección se compondrá además de otra cónica. Sería generalmente de la misma naturaleza y, por tanto, de otra elipse. Otro teorema interesante es que si una cuádrica tiene común con una esfera un círculo, el conjunto de la intersección se compondrá también de otro círculo, además del primero. En realidad esto es una propiedad, digamos aplicación de lo anterior, que si tienen dos cónicas, pues como intersección, pues si ya conocemos una de ellas, existirá otra. Otro teorema que también viene bien saber es que si dos cuádricas se hallan circunscritas a una tercera, a lo largo de curvas de contacto, pues de dos curvas C1 y C2, la intersección de las dos cuádricas se compondrá de dos curvas planas que pasan por los puntos de corte de ambas curvas de contacto de los que hemos hablado hace un momento. O sea que si tenemos dos cuádricas que están circunscritas a una tercera, muchas veces suele ser esa tercera una esfera, y esas circunscrita quiere decir que cada cuádrica tiene de contacto con la esfera pues una curva, normalmente será una circunferencia, evidentemente. Bueno, pues los puntos de corte de esas dos curvas de contacto, puesto que las dos cuádricas son circunscritas a una misma esfera, son dos puntos por los que pasan las intersecciones de las dos cuádricas, que estarán generalmente, pues si se cumplen teoremas anteriores, constituidos por curvas planas. Otro teorema sería que cuando dos cuádricas que se cortan tienen un plano de simetría común, que le solemos llamar plano principal, la proyección ortogonal de su intersección, es decir, de la intersección de estas dos cuádricas sobre ese plano o uno paralelo, es una cónica. Combinando varios teoremas, podremos decir que cuando dos cuádricas se cortan según dos curvas planas y tienen un plano principal común, es decir, un plano de simetría, la proyección ortogonal de la intersección de estas cuádricas sobre dicho plano o uno paralelo se habrá reducido a dos rectas.
Otro teorema de gran interés es que la proyección ortogonal de la curva intersección de dos cuádricas de revolución que tienen sus ejes paralelos es siempre un arco de parábola sobre el plano de sus ejes. La proyección, ya digo, de esa intersección, como hemos dicho al principio, la curva intersección es una curva que puede ser de cuarto grado, y por tanto es una curva, digamos, no plana en general, salvo algunas particularidades que hemos hablado. Bueno, pues cuando los ejes de simetría son paralelos, la intersección se proyecta según arco de parábola. La propiedad que vamos a aplicar al caso que está ahora presentado en la figura es la siguiente, que dos cuádricas de revolución cuyos ejes se cortan producen una intersección que se proyecta ortogonalmente sobre el plano que definen esos ejes, o uno paralelo, según un arco de hipérbola. Si una de esas cuádricas fuera un elipsoide achatado, en ese caso se proyectaría según un arco de elipse, una elipse. Bien, combinando todo lo anterior, ha sido una pequeña introducción de una serie de teoremas que es bueno conocer. Pues combinando esto vamos a ver el caso que presentamos aquí. Aquí tenemos un cono de revolución de directriz o base circular en el horizontal y eje vertical. Por otro lado tenemos un cilindro oblicuo que, digamos, es de revolución también. Aquí sería la proyección horizontal de la base, que es este elipse, que sería una circunferencia de este diámetro. Las generatrices de ese cilindro, como se puede ver, son frontales y queremos hallar la intersección. Un método podría consistir en utilizar planos auxiliares. En este caso, pues habría que ver, puesto que, digamos, esta curva está aquí dibujada con precisión, pero en general una elipse pues tiene un incómodo, digamos, aplicación. Nosotros vamos a ver que en este caso los ejes de estas dos superficies se cortan y vamos a poder aplicar el último teorema que hemos explicado. Según hemos dicho, en el último teorema citado, que si dos cuádricas de revolución cuyos ejes se cortan producen una intersección que se proyecta ortogonalmente sobre ese plano de esos ejes, definido por esos ejes, según un arco de hipérbola. Luego entonces aquí la proyección vertical de la intersección va a ser un arco de hipérbola, aunque como sabemos la curva ya hemos dicho que no será una curva plana en este caso. Bien, entonces vamos a utilizar un método podríamos, ya digo, como hemos dicho, utilizar el método del plano auxiliar, pero aquí, en vez de superficies auxiliares planas, vamos a tomar como superficies auxiliares esferas. En el caso este, los ejes se cortan, por tanto vamos a ver los ejes de simetría. Observamos que al dibujar los ejes, este es el eje del cono, este es el eje del cilindro, como se ve, se cortan en este punto que tenemos aquí. Bien, dicho eso, ya se está cumpliendo la condición de que los dos ejes se cortan, lo cual significa que la proyección vertical de la intersección va a ser un arco de hipérbola. Vamos a utilizar esferas auxiliares. Cuando los ejes se cortan, tomaremos como centro de esas esferas auxiliares el punto de corte de los ejes. Y entonces dibujaremos esa esfera. Sabemos que la intersección de una esfera con un cono cuyo eje pasa por el centro de la esfera, la intersección de esa esfera y ese cono está constituida por una o dos circunferencias, que en este caso, al ser el cono de eje vertical, esas circunferencias se van a proyectar en verdad magnitud sobre el horizontal según circunferencias. Bien, la intersección de la esfera auxiliar que dibujemos con centro en este punto con este cilindro será también una circunferencia. Lo único que en este caso la circunferencia, ahora vamos a ver que no se proyecta en verdadera magnitud, pero la proyección vertical de la circunferencia, tanto de intersección con el cono de esa esfera auxiliar como con el cilindro, esas proyecciones verticales van a ser rectas. Vamos a ver ahora el esquema en la figura del proceso cuando hagamos esto que acabamos de decir. Esta sería la esfera auxiliar de centro en este punto. Vamos a ver que la intersección de esa esfera con el cono va a ser esta circunferencia uniendo estos dos puntos y esta otra. Y la intersección con el cilindro sería esta circunferencia situada en este plano proyectante y esta otra. Simplemente sería unir este punto con este de corte de la esfera blanca con el contorno del cono. Esa es una circunferencia de intersección. Obsérvese que este es el centro de la esfera y este es el eje del cono que pasa por el centro de la esfera. Por tanto, en ese caso, la intersección de ese cono y esa esfera es una circunferencia situada en este plano horizontal de este diámetro, cuya proyección horizontal dibujaremos aquí ahora. La intersección de esta superficie auxiliar con el cilindro será una circunferencia situada en este plano proyectante y otra situada en este, que aquí en proyección serían proyecciones paralelas a esta de aquí, puesto que esta línea y esta blanca son paralelas a el contorno de la proyección vertical de la base
del cono, perdón, del cilindro. Bien, la intersección, esta es la superficie auxiliar. Con el cono corta según esta circunferencia. Con el cilindro corta según esta y según esta. Bueno, pues los puntos de corte, que serían este y este, de ambas líneas, de esta circunferencia y de esta otra, que aquí se proyectan según rectas, esos puntos de corte son puntos pertenecientes a la intersección buscada. Para localizar esos puntos no hay más que referir desde aquí, desde este y desde este, a la proyección horizontal de esta circunferencia situada en este plano horizontal, que ahora la dibujaremos aquí con centro en este punto. Aquí en la figura se va a ver ahora el proceso al que nos estamos refiriendo. Simplemente tomaremos este diámetro, referiremos aquí para dibujarla, la tendremos, y ahora desde este punto referiremos hacia aquí abajo y tendremos este y aquí, si hubiera cortado, que parece que no ha cortado, tendríamos este otro punto. Bien, a continuación nosotros podíamos tomar un plano frontal de simetría, tomándolo como plano auxiliar, puesto que vamos a combinar el método de planos auxiliares con el método de esferas auxiliares. Para estos casos es interesante. Este plano frontal de simetría, que sería este cuya traza es esta, pues produciría como intersección en el cono, ahora vamos a ver dos generatrices y intersección en el cilindro otras dos. Y entonces esos puntos de corte serían 4 puntos de la intersección que estamos buscando, que nos ayudarán para el trazado a mano de esa curva, como decimos. Aquí tenemos ese plano frontal, la intersección vemos este punto referido aquí nos da esta generatriz de intersección y este nos referido aquí nos da esta otra. Y ahora ese plano corta el cono según estas dos líneas blancas. Pues estos 4 puntos, en este caso 3 de corte, los referimos al plano que los ha producido y tendremos aquí 4 puntos más de la intersección que íbamos buscando. Esos puntos luego los vamos a unir mediante una curva. En este caso, ahora veremos que va a haber penetración y que van a ser 2 curvas. No obstante, veamos ahora, como al principio hemos dicho que la intersección se iba a proyectar según un arco de hipérbola, en proyección vertical, para hallar esa hipérbola, lo que vamos a hacer va a ser dibujar una esfera con centro en este punto y de radio que haga que esa esfera sea tangente de las dos superficies a la de mayor tamaño. Y entonces aquí tendríamos ahora, pues vamos a ver que trazaríamos esa esfera que es tangente, como se ve, al cilindro. Y ahora vamos a hacer el cono, lo vamos a trazar, digamos, vamos a trazar un cono homotético con este, es decir, semejante, tangente a esa esfera. Es decir, haríamos una paralela a esta línea, a esta generatriz, tangente a la esfera blanca y tangente por este otro lado. Entonces, ese nuevo cono con el cilindro que teníamos, las generatrices, que están en este plano frontal, se cortan en 4 puntos que unidos constituyen las asíntotas de esa hipérbola. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación, que véase que hemos ampliado aquí ese cono, tangente a la esfera, y unimos los puntos de corte mediante estas líneas blancas de, digamos, el contorno del cono y del cilindro. Y ahí tendríamos entonces ya las asíntotas de la hipérbola, digamos, representativa de la intersección del cono y la esfera. Presentamos aquí un caso similar al que acabamos de explicar. Este sería el cono y el cilindro. Tenían una inclinación diferente a la anterior. Estas son las asíntotas que habíamos obtenido por el método que hemos comentado. Y al unir los puntos tendríamos esta curva en proyección horizontal y esta otra curva, que son las curvas de entrada y de salida. Este sería un arco de una rama de hipérbola y este sería el otro arco de la otra rama de hipérbola. Aquí, como se puede ver, pues el plano aquí hemos hecho la esfera tangente a, digamos, al cono, en este caso, y esta sería la curva de contacto de esa esfera con el cono. Esa curva de contacto es esta circunferencia que tenemos aquí, y el corte de esta esfera con el cilindro también lo habremos hallado, que sería esta línea de aquí y esta de aquí. Entonces este punto y este los hemos referido y nos han dado este y este en esta curva. De alguna manera aquí se han utilizado más esferas auxiliares y nos han permitido obtener una serie de puntos. Y esos puntos unidos determinan la curva de intersección en proyección horizontal. Como se ve, al cortarse los ejes, la curva de intersección es simétrica. Hay un eje de simetría, un plano de simetría común, lo cual hace que esta proyección vertical, que aquí solo se ve una rama, corresponde a la proyección horizontal de esta curva. Digamos que esta mitad delantera es idéntica a la mitad trasera en la intersección, y lo mismo ocurre en este lateral de la figura.
Aquí presentamos en esta figura pues dos conos, la intersección de dos conos, uno de base en el horizontal y otro de base en un plano de perfil. Esos son los datos de esos dos conos. Uno es de vértice WW' y el otro es de vértice VV'. Uno de ellos tiene eje paralelo a la línea de tierra y el otro tiene de eje, digamos, vertical. Hemos aplicado el mismo proceso. Aquí, como se ve, hemos hecho esa esfera que es tangente al de mayor tamaño, que es el vertical, y luego hemos hecho este cono que está dibujado aquí, paralelo al otro, digamos, tangente a esa esfera, para que al unir los puntos de corte de esas generatrices determinemos las asíntotas de la hipérbola representativa de esa proyección vertical de la intersección. O sea, ves el aspecto de la proyección horizontal que es parecido al anterior. Y hemos utilizado aquí pues planos, bien esferas auxiliares, como venimos diciendo, hallando la intersección de cada esfera con cada cono. Aquí esas proyecciones de esas intersecciones son rectas. Obsérvese esta esfera de aquí, su intersección sería esta circunferencia en este plano vertical y esta otra en este plano vertical. Esos son intersecciones de esa esfera con este cono de aquí, y luego la intersección con el otro serían esta circunferencia de aquí y esta de aquí. Los puntos de corte de esas circunferencias las hemos referido aquí a proyección horizontal, que son esta y esta, y sobre los puntos de corte hemos referido y hemos sacado el 7 y el 6, y aquí el 5 y este otro 6, etc. Y luego hemos podido tomar este plano frontal auxiliar que corta al cono, digamos, de eje horizontal según las dos generatrices y al otro cono según estas otras dos, con lo cual sacamos aquí este punto, este y este, que son 4 puntos que lo referimos que son este y este, y nos permiten, junto con los anteriores, realizar el trazado de la curva buscada. Aquí tenemos un caso en el cual no podemos aplicar la propiedad anterior, porque observamos que los ejes no se cortan. Obsérvese que este es el eje vertical del cono, cuya proyección horizontal está en este punto, pero el eje horizontal del cilindro es esta línea, que está ligeramente separada. Por tanto, la intersección no va a ser una curva hiperbólica. Y entonces, en este caso, lo que hemos hecho es tomar un cambio de plano y poner el nuevo plano vertical paralelo a la base de este cono, de este cilindro, perdón, con lo cual, tomando la altura del centro de la base, le hemos dibujado esta circunferencia. A continuación hemos hecho la nueva proyección vertical del cono, este diámetro coincide aquí con esta distancia, y en este caso lo que hemos hecho ha sido tomar una serie de planos auxiliares horizontales que al cono lo cortan según circunferencias y al cilindro lo cortan según generatrices. Y esta curva es la curva de intersección de ambos elementos. Observamos un detalle, que esta generatriz exterior, aquí, de la parte de aquí, es tangente en un punto aquí a la base del cilindro, lo cual significa que este punto, referido aquí una vez que obtengamos su punto de intersección, va a ser un punto doble. Luego esto va a ser un tipo de intersección que sería una mordedura, pero digamos penetración mordedura, con este punto doble. Es decir, que aquí la curva viene en este sentido, viene por aquí y luego viene por este otro lado. Y aquí tiene, digamos, un punto que corresponde a este en esta figura. Digamos que este cono tiene esta generatriz tangente en un cierto punto a este cilindro. Y este sería otra aplicación. Ya digo que hemos hecho planos auxiliares horizontales que al cono lo cortan según circunferencias, que son estas que están aquí, digamos, iniciadas, y el corte de cada circunferencia con la línea que corresponde a la generatriz de intersección de ese plano auxiliar horizontal con el cilindro, nos da puntos de la curva que luego se unen y determinan esa intersección. Aquí mostramos otro ejemplo de aplicación con las bases de las dos superficies en planos distintos. Aquí podemos aplicar lo que se estudió en el vídeo anterior de intersección de superficies, de eso que aprendíamos a hacer la numeración. El proceso para hallar planos auxiliares que corten cómodamente a los dos conos son aquellos que contienen a la recta que une los vértices, la recta definida por esos vértices. Estos vértices los unimos el V con el W, esta recta corta en este punto al plano horizontal, que es el plano de la base de este cono, y prolongada corta en este punto K al plano vertical, que es el plano de la base del otro cono. Pivotando aquí y pivotando aquí pasan las trazas de los planos auxiliares. Este sería un plano auxiliar que pasa por este punto, llega aquí a este punto en la intersección y de aquí iría al punto K. Y entonces esto me da este punto y este en este cono, que la intersección de ese plano van a ser dos generatrices que pasan por este punto y la intersección con el otro va a ser una generatriz que pasa por este punto y por este. Los cortes de esas generatrices
uniendo cada uno de estos puntos con su vértice, son puntos que pertenecen a la intersección. Podemos aplicar aquí lo que hemos estudiado en la numeración de puntos para luego unirlos ordenadamente. Para resolver este caso en diédrica, pues tenemos aquí representados los dos conos, hemos hecho aquí la vista lateral, el perfil, y entonces unimos el vértice de uno con el vértice de uno mediante esta recta y en proyección horizontal mediante esta otra. Este punto J'J es la intersección de esa recta con el plano de la base del cono horizontal y prolongando este punto K' es la intersección con el plano de perfil, que es el plano de la base de este cono. Este punto K lo vamos a pasar a tercera proyección, y entonces los planos auxiliares, pues simplemente aquí pivotarían en J, en proyección horizontal, vendrían por aquí, chocarían en este M, en la base del otro cono. Este M lo traeríamos aquí a tercera proyección, que sería este, y lo uniríamos con este K segunda, que es la proyección de este K sobre el plano de perfil. Entonces esto uniríamos con este. Nos daría aquí este punto y este, por los que pasan dos generatrices, que serían esta que viene aquí y esta en tercera proyección, y esas generatrices las localizaríamos en el alzado. Este punto U segunda lo traeríamos aquí, este sería U', y este punto de aquí lo traeríamos aquí. Uniríamos ambos puntos con su vértice, y luego este plano auxiliar nos cortaría en este y en este, a la base del cono, que uniríamos con su vértice. Estos puntos los subiríamos a proyección vertical, tendríamos este aquí y este aquí, y uniendo esto con su vértice, esas dos generatrices cortan a las otras dos en 4 puntos. Repetiría el proceso con nuevos planos auxiliares, ya digo, pivotando aquí y viendo dónde chocan aquí, pues por ejemplo si aquí tuviéramos este plano que viene, este plano es el de simetría, ¿no?, que es el más sencillo, este plano de simetría común, aquí vemos que al tener un plano de simetría común, la intersección es un arco de hipérbola en proyección vertical. Tendríamos este plano de simetría, esto vendría aquí, esta sería la intersección, las dos generatrices en este cono serían las dos más extremas, y su corte con las dos generatrices extremas del cono de base horizontal, pues serían este punto A', este B', este D' y este C'. Aquí no hemos aplicado el método de esferas, pero bueno, es simplemente para que se vea el método cuando las bases están en planos diferentes, que hay que hallar la intersección de la recta que une los vértices de los dos conos con un plano y con otro. Y esa recta hace que en ello, en este punto del horizontal, pivotan las trazas horizontales y al chocar con el plano de la otra base, en la intersección con el plano horizontal, pues pivotaría al otro punto. En este caso, como esto es todo de perfil, ha habido necesidad de pasar a tercera proyección. Planteamos aquí una intersección de una pirámide cuya base triangular ABC está en el horizontal con un prisma cuya base superior está en un plano horizontal también, un prisma triangular. Y entonces aquí, pues si seguimos el esquema de intersección de prisma y pirámide, que sería el equivalente a cono y cilindro, lo que haríamos es por el vértice de la pirámide hacer paralela a las aristas laterales del prisma. Esa paralela intercepta el plano de la base común en este punto, que es donde pivotan los trazas de los planos auxiliares. Y entonces ahora haríamos pasar planos que pivotando en este punto sus trazas pasen por los vértices de la base de uno y los de la base de otro. En este caso, este plano de aquí pasa por dos vértices, por este y por este, con lo cual este punto, esa intersección de este plano vertical con la pirámide me va a dar esta arista lateral y con el prisma me va a dar esta otra en proyección vertical, y este punto 1'1 es un punto de la intersección. A continuación, pivotando en este punto, tendría este plano que pasa por el 2 de la base del prisma, y entonces este de aquí pasaría por el B de la base de la pirámide, este pasaría por el F de la base del prisma, este pasaría por el C de la base de la pirámide. Y entonces, por ejemplo, este que pasa por el E de la base del prisma, pues la intersección con el prisma va a ser esta línea vertical, en proyección vertical, y la intersección con la pirámide, esto viene hacia acá, me da el M en su corte con la base, este M tiene su M' aquí, uniría con el vértice y donde esta línea me corte a la vertical que pasa por E', tendría el 2'. Hacemos lo mismo con esta otra, esta de aquí, la que pasa por B, pues la intersección es la propia arista VB, que es esta en proyección vertical, y aquí me cortaría en este 3, que referiría verticalmente y me daría ahí el 3 segunda, que es la intersección de esa arista con la cara, digamos, con esta cara del prisma. Hemos hecho eso todo y aquí tenemos, digamos, las líneas que es una línea poligonal, como decíamos.
Una vez hecho la vista del alzado y la planta, hemos hecho también la vista lateral, simplemente esto ya está pasar a tercera proyección sin ninguna dificultad. Este caso es la intersección de un cono de base circular en el horizontal y eje vertical con un cono de base en el vertical, un cono oblicuo ahora, y de vértice en este punto. Pues como hemos dicho, unimos los vértices de los dos conos mediante una recta, esta es su proyección vertical, y por aquí tendríamos su proyección horizontal. Hallamos la intersección de esa recta con el horizontal de proyección, que es este punto, y hallamos la intersección de esa recta con el vertical de proyección, que es este punto. En este punto pivotarán las trazas verticales de los planos auxiliares, por ejemplo, desde aquí haríamos tangente a la base, y al llegar aquí a este punto de intersección de los dos planos, de las dos bases, es decir, la línea de tierra, este punto lo uniríamos con este H. Y ahí tendremos ya este punto y este para empezar a nombrar y este en el otro cono. Si luego aquí si hiciéramos la tangente aquí, desde aquí hasta esta, veríamos que nos sale, y al unir luego con el H, al llegar a la línea de tierra, no nos corta esta base. Con lo cual quiere decir que el último plano auxiliar va a ser la tangente desde la traza horizontal aquí, y al llegar aquí uniríamos con la vertical. Meteríamos algún plano intermedio y ya aplicaríamos lo de la numeración en las dos bases, digamos que nos permite luego, uniendo cada punto de corte con su vértice, tanto en una proyección como en otra, tener los puntos de la intersección buscada.